Yo le puse a esta palabra, comprometidos en fidelidad y humildad hasta la muerte. Comprometidos hasta la muerte. Y esto habla, esta palabra, ¿verdad? Este verso que leímos. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hay dos tipos o dos formas de ver esta palabra, hermano. Yo quisiera comentarla como a mí el Señor me la daba la semana pasada y preguntaba, Señor, esta es lo que tú quieres que comparta. Primeramente, pues a nuestros hermanos, ¿verdad? Y a todo el pueblo, pero en especial, hermano, ministraba mi vida esta palabra. Y mire, el contexto de este verso, en el verso 21:1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Después de esto, hermano, era que Cristo ya había sido crucificado. Después de esto está hablando de que Cristo se les estaba apareciendo a sus discípulos para seguirles dando aliento, gozo, fuerza para que ellos siguieran siempre firmes en Cristo. En el verso 12 de ese mismo dice, les dijo Jesús, venid y comer. No, en el 14, perdón, de este 21 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces estamos hablando, ¿verdad, hermano? Que fue después de que Cristo fue crucificado, pero que resucitó. Y nuestro Cristo vive. Hasta hoy, hermano, nuestro Cristo vive. Dice entonces aquí la palabra, ¿verdad? Que después de esto se le apareció a sus discípulos. Hermano, como discípulos de Cristo, como siervos de Dios, Cristo hace un llamado a estos hombres, a estos discípulos. Pero Cristo sabía que iba a haber un desaliento, un desánimo, o quizá una tristeza al ver la forma en la que Cristo iba a morir. Entonces, Él se les aparece para alentarlo. Pero anteriormente, hermano, en los versos anteriores, enfatiza mucho, no es que Jesús no amara a sus 12 discípulos, pero Pedro tenía un carácter diferente. Un carácter duro, tal vez, un carácter difícil, un carácter, hermano, donde dice la Biblia de que antes de que Jesús fuera, en el momento que Jesús fue apresado, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, ¿verdad? A su soldado. Entonces, vemos el carácter, diría yo la palabra, hermano, el carácter arrebatado de este hombre. Y para servir a Cristo, hermano, debe de haber humildad. Sí se necesita carácter, ¿verdad? Sí se necesita fe y seguridad en las cosas de Dios, pero cuando sabemos que Cristo es el que mueve el timón de nuestra vida, nosotros debemos de aprender a confiar y no ir más allá de sacarle nuestro carácter, como lo hizo Pedro. Entonces, fíjese, Jesús le hace unas preguntas específicas a uno de sus discípulos. Y aquí en el verso 3 dice que Simón Pedro le dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron entrando en una barca aquella noche, no pescaron nada. En el 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Iban más discípulos, no solamente era Pedro. Y de alguna forma en este momento lo estaban viendo como un líder, porque cuando él dice, voy a ir a pescar, ellos dijeron, vamos a ir contigo. Y algo pasó esa noche, hermanos, no pescaron nada. Dice ahí el verso 4, ¿verdad? Que no pescaron nada en esa noche. Pero alguien llegó, y miren la hora que llegó en el 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y cuando dice la palabra, cuando ya iba amaneciendo, usted se recuerda que le dije a la hermana en el libro de Ruth, dice, ¿verdad? Ella ha trabajado desde el amanecer, desde la mañana. Y cuando dice este versículo, y cuando ya iba amaneciendo, llegó Jesús a nuestra vida. Y así llegó Jesús a nuestra vida. Estábamos en tinieblas, pero llegó el amanecer, llegó la luz, llegó la sal, lo que da brillo a nuestra vida.
Entonces dice esta palabra, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y hay algo bien bonito aquí en el verso 7, hermano. Dice esta palabra. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, Jesús ya les había preguntado, ¿pescaron algo? Ahí en el verso 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Le dijeron, les dijo Jesús, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar. Fíjense, toda la noche habían pescado y no agarraron nada. Pero el 7, yo les quiero decir, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, es el Señor. ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan, ¿verdad? El discípulo amado. El discípulo amado le dijo algo a Pedro. Mire este verso. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro hizo una acción, y esto a mí me gustó, cuando dijo Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahí vemos lo aventado, ¿verdad? Lo arrebatado, lo que no lo detiene nada, ni el agua lo detuvo, y él dijo, es mi Señor, paz. Se aventó al agua, hermano. Cuando yo leí esta palabra, esto a mí tocaba mi alma y me hacía saber, wow, ¿verdad? Pedro así arrebatado, hermano, decidido, y iban 7 más con él, y todos eran sus discípulos, y todos conocían a Jesús, y todos pudieron haberse aventado, y todos podían haber tenido la acción, ya quiero llegar con él y abrazarlo, pero no, hermano, lo hizo uno nada más, y fue Pedro. Pedro se aventó y él quería llegar con él, porque cuando el discípulo amado le dijo, es el Señor, yo me imagino que llegó un brinco en su corazón, un gozo, y dijo, yo ya quiero estar ahí con él. Pero sabe, hermano, a veces el actuar arrebatadamente, Pedro cometió un error. Cuando se aventó al mar, vimos el amor de él, ¿verdad? Que quería llegar con el Señor, pero se olvidó de los otros. Se olvidó de los otros y los dejó en la barca. Y él sabía que los otros no podían aventarse al agua porque dice que habían aventado la red y que la red estaba llena de peces. Así que si todos se hubieran aventado al mar para llegar con Jesús, los peces se hubieran salido. Los peces se hubieran ido. Ellos, lo que Pedro hubiera hecho, apurémonos. Agarremos rápido los peces, vamos todos. Porque esa es la actitud de un líder, ¿verdad? No aventarme yo solo, hermano. Ustedes saben que yo siempre digo esta palabra, amo estar en la presencia del Señor. Pero esta palabra a mí me enseñó algo. No nada más es amar la presencia del Señor. ¿Quién tú ves alrededor? ¿Quién tú ves alrededor y que se está quedando y que lo que tienes que hacer es ir y animarlo y motivarlo y orar y seguir adelante y no hacer la acción de Pedro que se aventó y olvidó a todos? Yo me puse a pensar esta palabra, hermano, y dije, qué importante es. ¿Qué necesitaba Pedro en ese momento? Humildad. Humildad de entender de que todos amaban a Dios, a Jesús. Todos querían llegar donde Jesús. Es bueno tener un impulso así de fuerte y amor para Jesús, hermano. Pero también es bueno permanecer unidos y tener humildad. Entonces, mire, en el verso 15, de ahí del 21, hermano, dice, Jesús llegó esa mañana, para un propósito. Y llevaba un propósito específico para uno de sus discípulos. Y él le hizo esta pregunta en el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y hoy, hermano, Jesús le dice a usted y a mí, Beatriz, ¿me amas más que a esto? ¿Cuál es nuestro amor para Jesús? Y hay que tener cuidado para contestar, porque le dije yo ahorita, hermano, yo digo esa palabra. Vamos a estar en tu presencia, Señor. Quiero estar ahí, quiero conocerte.
ver algo aquí en esta palabra. Entonces dice el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, ¿por qué no le dijo a todos? Eran 7, eran 8 con Pedro, ¿por qué no se lo dijo a todos, hermano? ¿Por qué usó a uno de sus discípulos? ¿Me amas más que todos esos? ¿Me amas más que te aventaste al mar para llegar a mis pies, para llegar conmigo? ¿Cuánto me amas, Pedro? Y Pedro le contestó, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Usted sabe que es un cordero, yo no sabía, sí lo sabía, pero no lo tenía claro. Así que cuando yo busqué un cordero, es un bebé, un borreguito chiquito, ¿verdad? Yo decía un borreguito, pero es un corderito, un bebito que uno debe de tener cuidado. Fíjense la respuesta que Jesús le da. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Y cuáles son los corderos aquí en la iglesia, hermano? Los nuevos, los que se están convirtiendo. Mire el lugar que Jesús le estaba dando a Pedro, diciéndole, Pedro, tú vas a ser un pastor. Y tienes que tener paciencia con mis corderos. Tienes que tener paciencia con los nuevos. No va a trabajar el mismo viejo de 10 años que en la iglesia que el nuevo de 1 año. No va a ser así. Pedro, apacienta mis corderos. Está hablando de un nuevo. Y yo me ponía a pensar esta palabra, Señor, de verdad. A veces exigimos mucho, ¿verdad?, a un nuevo. Pero no es la misma fuerza, hermano, sino el irlo animando, el irlo instruyendo, el irlo animando a que siga adelante para llegar, hermano, a la estatura, a la medida del varón perfecto, como dice la palabra. Y miren más que sigue diciendo, el 16. Volvió a decir la segunda vez, Jesús volvió a hacer una pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora le dijo otra respuesta. ¿Vi las 2 respuestas diferentes, hermano? Primero expresó los corderos, los tiernitos, los nuevos. Pero después, oiga la palabra que igual dice, apacienta mis corderos. Y no dice, sí, dale latigazo y trátala como quieras. No. Está hablando de un amor, de una humildad, de una entrega, de un cambio. Pedro, la altivez que tenías y cuando cortaste la oreja a aquel soldado, tiene que quitarse de ti. Eso le está diciendo. Ahora Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Está hablando de un pastor. Está hablando del cuidado de un pastor. Pastorea mis ovejas. Y pastorear quiere decir cuidar, dedicar tiempo y apacentar. Ese es el trabajo de un pastor. Realmente cuando es el llamado de Dios, está esa pasión y esa humildad y ese entendimiento de saber el trato que se le da a cada oveja. El trato a cada oveja. Mire el siguiente verso. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, ¿habrá algo oculto para el Señor? ¿Por qué Jesús enfatizó 3 veces diciendo, me amas, me amas, me amas? El estudio teológico dice, hermano, que cuando 2 o 3 veces se repite en una Biblia, la palabra es algo importante que debemos de ponerle importancia, atención a esa palabra. Y quien está diciendo esta palabra, hermano, no es uno de los discípulos, es Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas, Beatriz? ¿Me amas? Y cuando yo leí esta palabra, quebrantaba mi corazón, hermano. Pastor, no sé si esa palabra para ustedes sea de ayuda, pero yo creí más bien era para la iglesia, porque no solamente es que Jesús le pregunta a pastor, ¿ama a Jesús? Pastor, ¿ama a Jesús? Jesús,
Y eso me dijo a mí: Beatriz, ¿me amas? Porque no es fácil llevar un ministerio, porque no es fácil estar en la iglesia, porque no es fácil ser cordero o oveja, hermano, no es fácil. Y Jesús dice: ¿me amas? Y miren, sigue diciendo, y fue el versículo con el que yo inicié. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Y yo lo vi de esta forma, hermano. Seguramente hay otras formas de verlo, y yo ahorita le voy a decir cuál es el punto, ¿verdad?, que lo dice el estudio. Pero cuando yo leí este versículo, yo lo siento que es el Espíritu Santo, que cuando yo no quiero hacer algo, Dios me dice: irás donde tú no quieras ir, yo te llevaré. Y harás lo que tú no quieras hacer, lo vas a hacer, porque me amas. Y venía una y otra vez una alabanza que dice: y Dios, porque Dios es mi Padre y yo soy su hijo y Él me ama. Y yo le dije: Señor, es una alabanza así que ustedes, yo creo que sí se la saben, ¿verdad? Esa. Y yo dije: Señor, si yo te digo ahorita, me dejaron un privilegio y tú eres mi Padre, ¿qué me dirías? Si su hija en la escuela le dice: mamá, quiero entrar a la banda porque me voy a ganar una beca para la universidad. Y si usted es su madre y él es su hijo, ¿qué le va a decir? Lo puedes hacer, hazlo, lo puedes hacer, lo está motivando. Entonces esa alabanza a mí me decía: si yo soy tu padre y tú eres mi hija, lo puedes hacer. Entonces dice aquí, hermano, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas vieja, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Pero ¿sabe? Esta palabra dice cuando tú eras joven, cuando tú no entendías la palabra como realmente debía de ser, cuando no lo entendemos, cuando somos corderos, cuando somos ovejas todavía, hermano, que no alcanzamos a comprender la palabra. Pero dice: pero cuando seas viejo, y no se refiere a un viejo de edad, sino un viejo en el conocimiento de Dios, un viejo perseverando en las cosas de Dios, un viejo que conoce las cosas de Dios, dice: harás lo que el Espíritu Santo dice. Entonces otro te seguirá, el Espíritu Santo. Otro te llevará a donde no quieras ir. Hermano, cuando a nosotros se nos dé un privilegio, recuerde esta palabra: no es lo que usted quiera hacer. El Espíritu Santo está con nosotros. La palabra nos lo dice. Y Jesús dijo: me voy, pero os envío. Es necesario que yo me vaya porque vendrá otro y es el Consolador. Y Él es nuestro guía. Y Él es nuestro maestro. Y Él es el que nos da la fuerza. Pero ¿sabe qué? Usted y yo a veces no lo consultamos. Y es necesario que sepamos que el Espíritu Santo es alguien que nos ayuda a guiarnos y a conducirnos como hijos de Dios. Y que cuando no quieramos hacer las cosas de la obra del Señor, otro te llevará, el Espíritu Santo. Así que tenga cuidado, hermano, porque ahí yo pienso que es donde se ve una oveja que ha crecido, que ya no es un cordero, sino pasó a ser oveja, y que ha entendido el servicio para el Señor. Es cuando dejamos que el Espíritu Santo realmente tome control y que lo podemos hacer. Podemos servirle al Señor. Entonces aquí dice: de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñirás e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Yo había entendido, hermano, que el Espíritu Santo nos lleva a donde no quieramos ir. Pero esta palabra, hermano, se refiere a la muerte de Pedro. Por eso Jesús enfatizó 3 veces diciendo: ¿me amas? Pedro, ¿tanto me amas que tú vas a morir por mí? ¿O vas a hacer lo que hiciste antes, negarme 3 veces? Porque Pedro le dijo esta palabra a Jesús en el libro de Juan 13:37. Le dijo Pedro: Señor,
porque no te puedo seguir ahora. Mi vida pondré por ti. Mire la expresión que Jesús, y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante 3 veces el gallo, tú me habrás negado. Ahora cuando Jesús está hablando ahí con Pedro, le está diciendo, por eso Pedro, me amas, ¿estás seguro que me amas? Y que vas a aguantar desprecio, humillación, comentario y todo lo que venga en tu vida. ¿Me amas, Pedro? Así me dijo el Señor, Beatriz, ¿me amas? ¿Estás dispuesta que aunque no sepas enseñar, te vas a poner ahí enfrente? ¿Me amas, Beatriz? Y yo le dije, sí, Señor, yo te amo. Y mire la palabra que Jesús le dice a su discípulo aquí. Porque cuando seas viejo, otro te seguirá. Y le estaba hablando de su muerte. Cargarás un palo y serás crucificado por amor a mi nombre. Y Pedro lo hizo. Pedro lo hizo, hermano. Yo traía aquí muchos puntos, pero sé que me dieron 10 minutos. Y le voy a decir este comentario que agarré aquí. Pedro, cuando era joven, te vestías solo y en otras palabras, te amarrabas tu propio cinturón e ibas donde querías, pero cuando te envejezcas, otro cambiará. Esto cambiará. Vas a extender las manos, o en otras palabras, vas a ser forzado a extender tus manos. ¿Pero para qué? Vas a ser forzado a extender tus manos para balancear a un palo donde tus hombros que después serán usados para crucificarte. Entonces otro te vestirá y en otras palabras amarrará una cuerda alrededor tuyo. ¿Para qué? Para llevarte a un lugar donde no vas a querer ir, un lugar que será el lugar de tu crucifixión. Un manuscrito dice, por Eusebio, fue crucificado, pero no en una forma. Déjeme, aquí está esto. De modo que porque por cuánto tiempo consigo Pedro llevó la expectativa de morir de forma crucificada, basándose en la declaración profética de Cristo. Aquí en Juan 21, Pedro llevó consigo la expectativa que moriría por medio de la crucifixión por unos 30 años. En otras palabras, llevó consigo esta expectativa hasta el año 64 a.C. Manuscritos por Eusebio, fue crucificado, pero no en una posición común o parado, así como Cristo había sido crucificado, sino que de acuerdo a Eusebio, por su propia petición, Pedro fue crucificado cabeza abajo, creyendo que él no era digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Y yo sé que esto usted y yo lo sabíamos, ¿verdad, hermano? Que Pedro fue crucificado boca abajo. Tanto fue el amor de Pedro que él dijo, no soy digno de morir igual que mi Señor. Y de una forma crucificado, hermano. Mire cómo sigue diciendo el verso 19. Cuando Jesús le dijo eso, Pedro entendió. Pedro entendió de la forma que él iba a morir. Entonces el 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Estamos dispuestos, hermano, a seguir así a nuestro Señor? A ese grado, a ese nivel, ¿cuánto amamos a Dios? Volviéndose Pedro, vio que le seguían el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, quédese. Y a veces usamos esa expresión nosotros, ¿verdad? Mira, Señor, cómo me está yendo a mí, y yo que te sirvo, y cómo me está yendo, y mira esto, y mira aquel, y cómo disfruta la vida. ¿Qué le contestó Jesús, hermano? Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, y a ti. Así que, hermano, no andemos preguntando, hasta que yo vea a la hermana Beatriz ahí enseñando y bien fuerte y firme como un líder, ahí me decido, yo también a trabajar y a servir. Jesús dijo, y si quiero que Él quede hasta que yo venga. Pedro, ¿me amas?
Ve, hermano, que no para servir a Jesús, para servir a Dios, debemos de quitar toda excusa, todo pretexto, todo lo que nos estorba. ¿Cuánto amamos a Jesús, hermano? Sin ver a nadie, una pregunta individual, personal. ¿Cuándo nos decidiremos por servirle al Señor y trabajar fiel? Sin ver, hasta que yo vea que se levante el otro, hasta que yo vea que el pastor venga y me visite y me alude, a ver me decida servir mejor. No, hermano, esto se trata del reino de Dios. Esto se trata de servir al que dio su vida por nosotros. Tanto fue su amor de Cristo, hermano, que Él dio su vida por nosotros. Entonces nosotros no podemos decir, ay, es que yo estoy bien cansada, bien desgastada. Y fue más lo que Cristo hizo por nosotros. Más fue el amor de Él por toda la humanidad. Entonces vale la pena servir al Señor. Debemos de entender, hermano, aquella palabra que Jesús le dijo a Pedro en este pasaje. ¿Me amas, Pedro? ¿De verdad amamos? Yo creo, hermano, que nuestros pastores han entendido esa palabra. Porque yo decía al inicio, hermano, han surgido comentarios, murmuraciones, críticas, y eso no los han entendido. Porque ellos saben quién los ama. Y seguramente hoy le está diciendo Jesús, ¿me amas? Porque no va a ser fácil. Y todavía el trayecto que nos falte y el trayecto que le falte, pastor, no va a ser fácil. Pero Jesús dice, ¿me amas? Sigue adelante. Sigamos adelante. La vida del cristiano no es fácil, pero vale la pena. Así, hermano, que esta ha sido los 10 minutos que me dieron.